El culto hemos leído todo el capítulo 2, pero no, el mensaje de hoy no versa sobre todo el capítulo, sino que solo va a tratar 3 frases. Es trampa deciros eso, cuando las frases son de Pablo. Eso podrían ser perfectamente 25 versículos con él. Pero bueno, son los versículos que van desde el versículo 12 en el capítulo 2 hasta el versículo 18. Solo hay 3 frases, ¿vale? Y voy a usar ese esquema de 3 frases para ayudarnos a entender el texto lo mejor posible. Vamos a ir frase por frase. Enseguida veremos la primera. Solo dejadme que os introduzca que cuando empieza el versículo 12, si miras Filipenses capítulo 2, versículo 12, antes de empezar la primera frase hay un par de detalles. Número 1, empieza con un así que. ¿Estás ahí conmigo? ¿Sí? ¿Tenéis Biblia, notas, algo? Así que, ¿sí? Y así que significa algo que es muy importante. Si yo te digo así que o por tanto, significa que todo lo que te he dicho antes tiene una relación con lo que te voy a decir ahora. Todo lo que vengo diciéndote, y es muy importante recordar o entender que todo lo que viene y lo que vamos a ver ahora está muy vinculado con todo lo que Nelson estuvo hablando la semana pasada y también con lo que yo estoy hablando hace 15 días, ¿vale? Hay un pasaje en Filipenses de 1.27 hasta el 2.18 que es como una unidad en la que se va hablando de las mismas cosas. Así que no te olvides lo de la semana pasada, como esa manera en la que Jesús se humilló a sí mismo y el Padre lo exaltó, y eso tenía que ver con la manera en la que nosotros tenemos que comprendernos y conducirnos con los demás, cómo tenemos que considerar a los demás. Y luego Pablo dice, así que, amados míos, y eso te lleva inevitablemente también a recordar que en el capítulo 1, del versículo 8, les ha dicho, Pablo a los filipenses, que los ama entrañablemente en el amor de Jesucristo. Así que está hablando a sus queridos, a sus hijitos, a su familia, ¿vale? Y entonces empieza la primera de las frases, y para eso voy a pedir ayuda a mis compis de vídeo. Tenéis ahí en la pantalla enseguida, espero, también, que es donde mejor se ven, la frase. ¿Me la ponéis también en pantalla, por favor? Sí, porque si no estamos perdidos. Ahí está. Una frase, esta es la primera frase. Dice, de la misma manera que siempre habéis obedecido. Recordad que la historia de Pablo con los filipenses no es nueva, ya se conocen, ya tienen historia común, y Pablo reconoce que es una gente, unos creyentes, que en el pasado ya han sido obedientes, que se han conducido de una forma apropiada. Dice, de la misma manera que siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí hay un punto, que no está ahí, pero hay un punto. Esa es la primera frase. Ahora, te voy a pedir que pongáis la siguiente diapositiva, porque uno de los grandes problemas con estas frases de Pablo es que son tan largas que es muy difícil seguir la estructura principal. Y quiero, con esto, que podéis ver ahora mismo todo el texto, pero lo tenéis en 2 colores, que diferencies conmigo la frase principal de otras frases subordinadas o ideas complementarias que obviamente son importantes, pero que dificultan ver la idea central. Bueno, la frase principal dice, de la misma manera que siempre habéis obedecido. Ahora la siguiente solo está hablando de algo en relación a esa obediencia, ¿no? En mi presencia, en mi ausencia, ahora lo comentaremos, pero de la misma manera que siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es una manera, porque Dios es quien obra en vosotros. Así que si te paso a la siguiente diapositiva, puedes ver el centro de esta frase tan larga, un poco más reducida, quitando por ahora, simplemente para que entendamos la idea central y luego nos metemos en los detalles, la frase de Pablo. Como siempre habéis obedecido, seguid obedeciendo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Veis el vínculo para Pablo? Dice, como siempre habéis obedecido, pues ahora ocupaos en vuestra salvación, que en su mente es, seguid obedeciendo. Ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es quien obra en vosotros. Es decir, entendiendo que vuestra obediencia solo es posible porque Dios es quien obra en vosotros. De hecho, incluso creo que nos ayudaría un poquito
que la tercera frase fuera la segunda. Imagínatelo así. Como siempre habéis obedecido, porque Dios es quien obra en vosotros, entonces vosotros ocupaos en vuestra salvación. Esta frase entra de lleno a uno de los dilemas que los cristianos llevan discutiendo toda su vida sobre la soberanía de Dios y la libertad del ser humano, y etcétera, etcétera. Porque, ¿me podéis dejar la anterior, porfa, que es la que más nos ayuda? Porque, claro, hay cristianos que enfatizan mucho la responsabilidad del hombre. Ocúpate en tu salvación, es que tienes una responsabilidad ahí. Pero, sin maldad quizá, lo que hacen es minusvalorar que eso no podría jamás suceder si no fuera porque Dios obra en nosotros el querer y el hacer. Es decir, si tú puedes ocuparte, que puedes, en tu salvación, es porque Dios está haciendo algo. Él está obrando algo en tu vida, en tu querer y en tu hacer. Si no, tú no podrías. Entonces, tú tienes una responsabilidad, pero Dios está haciendo algo. Otras personas enfatizan o sobreenfatizan lo que Dios hace y parece que eliminan toda responsabilidad humana. Dios está haciendo algo, está obrando en tu querer y en hacer. Pero el texto también dice que te ocupes en tu salvación. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra. No tenemos que... Claro que hay momentos en los que enfatizamos o sobreenfatizamos algo, pero las dos cosas son necesarias. Y recuerda que el Nuevo Testamento nos llama colaboradores de Dios. Colaborador significa Dios labora, tú laboras. Colaboras con Él. Por lo tanto, Dios trabaja, tú trabajas. Y las dos cosas son necesarias. Las dos cosas están ahí. Y la gran ventaja es que la que tiene que ver con la parte de Dios, con fidelidad puedes estar seguro que Dios va a hacerla. De ahí que normalmente sobreenfaticemos más lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, porque sabemos que Dios es responsable. No se olvida de su tarea, no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel, no se le pasa por ahí, ay, me he olvidado hoy de hacer mi obra en mis hijos. No, Dios está haciendo su obra. Ahora vamos a ver un poquito los detalles de esta primera frase. Espero que por lo menos este enfoque os ayude a entender un poquito la línea principal. Voy a deciros algunas cosas de algunas partes de esta frase, ¿no? Por ejemplo, ocupaos. Esta palabra, bueno, el palabrejo griego que hay detrás de esta palabra aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. 22. ¿Cuántas veces dirías que la hemos traducido al español con el verbo ocupaos? De 22 veces, ¿cuántas veces dirías tú que hemos traducido al español esa palabra por el verbo ocupaos? ¿Cuántas? Venga, va, Samuel, apuesta. ¿Cuántas? ¿Has dicho 3? ¿Y por qué te asustas ahora? Serían muy pocas, ¿no 3? Pues mira, menos que 3. Solo una. De 22 veces, que aparece la misma palabra en el texto griego original, solo una vez hemos traducido al español por la palabra ocupaos. Ahora, yo no pretendo hacer trampa con el lenguaje, pero a veces las cosas tienen sentido y significado y ilustran ciertas cosas. Mira, esta palabra en el Nuevo Testamento se traduce por... Y te ayudará a poner las otras palabras ahí, para que tú veas. Que ocupaos en vuestra salvación. Otra, cometer. Cometer vuestra salvación. Sé que en español suena raro, pero se entiende un poco la idea, ¿no? De cometer un acto. Cometer vuestra salvación. O efectuar. Efectuad vuestra salvación. O, ocupaos ya de dicho, producir también es otro. Producid vuestra salvación. Mira, todas estas que te he dicho se han traducido una o máximo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Ahora hay una que todavía no te he dicho, que de las 22 veces justamente se traduce 11. La mitad de las veces los traductores han elegido la palabra obrar. Obrad vuestra salvación. Y sí, tú te das cuenta de que obrar, efectuar, cometer, hacer pueden ser sinónimos y palabras intercambiables, pero la mitad de las veces se ha traducido por obrar y eso ya te sitúa en una situación diferente, porque en la frase siguiente vuelves a tener el verbo obrar. Y como venimos estudiando Filipenses, es casi inevitable para ti que tu cerebro salte al primer capítulo de Filipenses, donde el Señor dice que el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará. Por lo tanto, cuando te dice que Dios es quien obra en vosotros, tú ya tienes una promesa en el capítulo 1, que te indica que Dios está obrando, ha obrado, sigue obrando y seguirá obrando, es una promesa, pero aquí te dan un detalle, que en el capítulo 1 simplemente era como un genérico. El capítulo 1 es como una promesa, voy a seguir obrando en vosotros. Tú podrías preguntar al Señor, ¿pero en qué?
¿qué vas a hacer conmigo, no? Bueno, aquí sabes que está haciendo algo en tu querer y en tu hacer. Ahora llegaremos a eso. Pero, para mí la primera idea fundamental es que seamos conscientes de que Dios obra y nosotros obramos. ¿Cómo era, Alan? ¿Cómo era esto? Orare y con el mazo dando, ¿no? ¿No? ¿Habéis oído eso? ¿Orando y con el mazo dando? A Dios orando, pues eso. A Dios orando que siga obrando y con el mazo dando. Hay que trabajar. Pero bueno, a lo mejor te preguntas, bueno, sí, lo de ocuparse, pero la parte que a mí me choca es lo de salvación. Porque trabajar, obrar, vale, sí, formo para el Señor hace, yo hago, pero salvación. Creo que hay algo muy importante aquí. Porque los cristianos a veces estamos encapsulando la salvación en una cuestión meramente futura. Es decir, somos salvos y hay como una especie de promesa del Señor, pero visualizamos que la salvación es que cuando yo me muera, entonces Él me va a levantar de los muertos y me va a llevar con Él. Y ahí es donde como que se encarna la salvación. Pero el texto lo que te está enseñando es que la salvación no es solo algo que nos es dado, sino que también es algo que tenemos que trabajar. Algo en lo que tenemos que obrar. Y este no es el único texto que nos indica esto. Pero esto ya es suficientemente ilustrativo para que tú entiendas que la salvación no está anclada solo en el futuro. Eso es muy importante, entender que está anclada en el futuro, que es una garantía. Pero eso es para que la desarrollemos en el presente. Es como que esa salvación, tú y yo estamos llamados a encarnarla, a vivirla, a hacer que sea real aquí y ahora, a vivir de tal manera que la salvación gane espacio en este terreno, del que poco después Pablo nos va a decir que esto es una generación torcida y perversa. Llegaremos a eso también enseguida. Pero el Señor nos está llamando a trabajar en la salvación que Él nos da, y eso tiene un significado aquí y ahora. Y bueno, con temor y temblor. Si no supieras lo que dice la tercera frase, lo de temor y temblor quizá lo podrías encapsular de nuevo en el concepto del miedo. Y esto es algo que a muchos cristianos también les dificulta mucho su convivencia. A la gente le choca mucho un Dios al que tenerle temor. Pero mira, déjame ser sencillo en esto. Sencillo. Muchas veces como padres, el temor que tienen nuestros hijos a nosotros salva sus vidas cuando son pequeñitos. Es decir, que tú, una voz de autoridad a un niño de 3 años o de 4 años puede evitar que meta los dedos en el enchufe o que cruce una calle corriendo. Y lo hacen porque te tienen incluso un temor. El Señor Jesús, nuestro Dios, no está buscando que tú le tengas miedo. Está buscando que lo que aquí se llama temor y temblor, y seguramente lo de temblor te llevará también al recuerdo de un versículo en el que los que tiemblan son demonios. Dice que los demonios creen y tiemblan. Y ese temblor está claro que tiene una connotación diferente. Es decir, saben que antes o después les llega la hora, o sea, le tienen un temor al Señor. Y de hecho, en el capítulo 1 de Filipenses, recordarás que cuando Pablo habla de los que se oponen al Evangelio, le dice, para ellos es señal de perdición. Es decir, si tú te opones al Señor, pues tienes razones para temblar. Y nosotros que no nos oponemos al Señor, no se trata de que tengamos ese temblor, se trata de que tengamos reconocimiento, consideración de que si yo puedo ocuparme, lo tengo que hacer de esta manera porque solo puedo hacerlo porque Dios obra en mí. Si Dios no obrara en mí, yo estaría perdido, completamente. Si Él no me diera el aire que respiro, yo caigo muerto, literalmente. Y eso no es algo que me genere miedo, es algo que me genera reconocimiento, gratitud. Gracias por el aire que me das todo el tiempo, gracias porque puedo confiar en ti. Sé que me sostienes, nos tiene en sus manos. Entonces, no es una razón de temblar como miedo, es una razón de reconocer, de considerar, de que yo, ocupándome en mi salvación, no vaya a creerme en algún momento que tiene que ver con mis méritos, con que yo estoy haciendo el bien, con que yo estoy cumpliendo con la ley, como hay tantas historias en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, que vemos personas que se creen algo porque se están ocupando en su salvación. Y llegan a
perder el norte, si el Señor no estuviera haciendo una obra en ti, tú estás perdido. Entonces, un reconocimiento de que gracias a Él, gracias que estás haciendo, Señor, una obra en mí. Dos cosas más te digo de esta primera frase antes de saltar a la segunda frase. Están en la última línea. Una es este beneplácito, que en otras traducciones pone buena voluntad, es decir, Él lo hace para su beneplácito, para su buena voluntad, y antes esto del querer y el hacer, que lo dejaré para lo último de esta primera frase. Sobre este tema del beneplácito, decirte que si estudias con cuidado Filipenses, descubres que en estos 7 versículos que estamos viendo hoy, la mayoría de palabras, la mayoría de conceptos como beneplácito, no sé qué, esto, lo otro, si los miras con cuidado, ya han aparecido antes en Filipenses. Todos han aparecido. Y, por ejemplo, este de buena voluntad, esto que Dios hace y lo hace para su buena voluntad, en el capítulo 1, en algo que yo dije hace 15 días, recordáis que Pablo está en la cárcel y está hablándole de sus asuntos a los filipenses y le dice que unos predican por envidia, no sé qué, y otros predican por buena voluntad. ¿Recordáis esto? Los que estabais. Lo que está diciendo aquí es literalmente lo mismo. Es decir, las buenas intenciones, las intenciones puras. Esto y otros textos han llevado a cristianos también a pensar que Dios es un Dios un poco ególatra. Sígueme, no te precipites. Porque ¿cuántas veces dice Dios que esto lo hace para su beneplácito? O que toda la gloria tiene que ser para Él. Entonces, nosotros carnales, de naturaleza egoísta, y que buscamos nuestro nombre, esa es la verdad, a veces visualizamos y proyectamos en Dios lo que nosotros somos. Y cuando Dios dice que es para su gloria, no estamos hablando de un Dios al que le guste, vamos a decir, autorrecrearse a sí mismo. Él no está haciendo las cosas como si esto fuera un teatro para Él sentirse bien, porque Él necesita sentirse bien y necesita gloria, porque si no, no está satisfecho. Estos son los dioses del Olimpo. No es Jesucristo. Jesús no necesita ninguna gloria para sí mismo. Lo que pasa es lo siguiente. De nuevo voy a ser lo más sencillo posible en esta explicación. Cuando tú tienes hijos y anhelas y buscas y trabajas y obras para que ellos vivan bien, para que ellos decidan bien, para que ellos crezcan, sean autónomos, responsables, maduros, cuando pasa el tiempo y ves a un hijo tuyo obrando bien de esa manera, tú, sin estar buscándolo, recibes gloria. Porque toda la obra que tú has hecho, todo lo que tú has estado haciendo, para darle a ese niño o a esa niña autonomía, independencia, capacidad de reflexión, madurez, para que luego viva la vida lo mejor posible, cuando tú les ves funcionando bien, de alguna manera, tu labor recibe gloria. Pero ¿qué padre hay en este mundo que esté educando a sus hijos por esa razón? Ninguno. Y eso que nosotros somos pecadores, rotos, y aún así estamos haciendo esta labor por el bien de ellos. Ahora vuelve con esta idea hacia Dios. Dios no quiere recibir la gloria para Él mismo. Quiere recibir la gloria porque la gloria para Él significa que sus hijos están viviendo bien, que sus hijos están haciendo el bien, que sus hijos están entendiendo su obra y haciendo su obra, y eso es un bien para el mundo. En la segunda frase vas a ver que dice que somos luz para el mundo. Lo somos a la vez que es gloria para Él. Y de hecho, añado a esto, que el tema del deleite o del placer de Dios es una cosa muy interesante que deberíamos pensar más. Porque Dios, de alguna manera, se deleita en deleitarnos. Es como cuando tú haces algo por la felicidad de tu hijo es feliz o disfruta, y eso a ti te causa un disfrute que es diferente a cuando tú disfrutas de forma egoísta para ti mismo. Es una cosa diferente. Pues esa idea creo que nos puede ayudar a entender esto, de su beneplácito, ¿no? Acabo con lo del querer y el hacer. Dios ha prometido, capítulo 1, que va a hacer una obra, que está haciendo una obra y que la va a hacer hasta el final. Y aquí nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, pero que lo podemos hacer porque Él está obrando en nuestro querer y en nuestro hacer. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y quiero sobreenfatizar aquí el tema del querer. El querer significa tu deseo, lo que tú deseas. Por alguna razón estamos tratando bastante mal nuestros deseos.
estamos los cristianos. Te recuerdo que esta es una carta para una iglesia para cristianos. No es una carta para no cristianos. Es un texto pensado para personas que creen en Jesús. Y si Dios tiene que hacer algo en tu querer, en tu deseo, es porque tu deseo necesita también ser redimido. Y eso es porque tú deseas cosas que no deberías desear. Y eso a Dios no le asusta. Y estamos siendo muy, muy poco sinceros con las cosas que deseamos, con nuestro querer. Y eso causa, a la postre, que Dios no pueda actuar en ellos porque nosotros mismos le escondemos nuestro querer, le escondemos nuestro deseo, no somos capaces de reconocerlo a nosotros mismos. En la segunda frase, Dios va a contrastar a los hijos de Dios con una sociedad, con una generación torcida y perversa. Y solemos pensar que la distancia entre las dos cosas es tremenda, y quizá hable más de esto luego, pero sobre todo quiero decirte ahora que, mira, si tú has llegado a ser hijo de Dios, lo has sido por adopción y antes estabas en el colectivo de los torcidos y perversos. Eso no implica nada en particular, no implica que hicieras o dejaras de hacer ciertas cosas, porque hay palabras que las asociamos enseguida a cuestiones muy turbias, pero tu mente y tu corazón llevan a esos lugares. Sin Dios, tu mente y tu corazón te llevan a lugares terribles, torcidos y perversos. Y a Dios no le asusta eso. Te fue a buscar al lugar donde todo el mundo estaba torcido y perverso y te adoptó. Y ahora eres luz, pero todavía hay cuestiones en tu corazón que necesitan sanidad. Si tú no reconoces lo que tú realmente deseas, Dios no puede hacer nada con ello. Sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios. Deseo esto, quiero lo otro. Puede ser incluso que tú mismo percibas que no es lo que deberías desear, pero reconocer que en el fondo lo deseas. Dios sabe qué hacer con eso. Yo no sé qué hacer con eso. Pero si tú lo que intentas es modificar tu conducta exterior, solo tu hacer será insuficiente. Porque ¿cuándo modificamos la conducta exterior? La modificamos cuando tenemos presión exterior. ¿Cuándo un hijo se porta bien normalmente? ¿Cuando está su padre presente? ¿Cuando está su profesor presente? ¿Cuándo no te saltas el semáforo? Cuando hay un policía cerca. Siempre la conducta tiene mucho que ver con la presión externa. Y por eso Pablo, al principio, fijaos lo que había dicho. No solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Porque con Pablo presente, todo el mundo más firme. Sí, señor. Pero Pablo sabe cómo es la naturaleza humana. Dice, no, mira, yo sé que sois obedientes a Jesús. Y el mundo necesita saber que sois obedientes a Jesús no porque yo esté aquí. De hecho, sed más obedientes estando yo fuera. Para que la gente entienda que realmente somos obedientes por Jesús, no por lo que nos causamos unos a otros. No por proyectar una imagen, un Instagram, un perfil. No. Precisamente por Jesús y solo por Jesús. Si tú no te dejas trabajar dentro, será muy difícil que pase nada interesante fuera. Y os digo una cosa, la historia de la humanidad ha demostrado que podemos forzar a las personas a tener conductas en particular. Pero lo que no podemos hacer es cambiar el interior. Pero Dios puede modificar tu interior, trabajar, Él quiere obrar en tu interior y sanar tu deseo. Y también trabajar, evidentemente, en lo que luego produce eso, en las acciones que producen eso fuera. Vamos con la segunda frase. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con la primera. ¿Podéis, por favor, poner la segunda frase? La segunda frase es esta. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis hijos de Dios, irreprensibles, sencillos, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de esa generación resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo la palabra de vida firmemente. De nuevo, tantas cosas que cuesta mucho seguir la idea principal, pero si le ponemos un colorcillo, pones un poquito de rojo, entonces puedes darte cuenta que él lo que te está pidiendo es que hagáis todas las cosas. Luego te dice cómo no, es el cómo, es un complemento de modo, cómo no hacerlo y por lo tanto cómo sí. Para que seáis hijos de Dios, entonces te leo la frase en rojo, haced todas las cosas para que seáis hijos de Dios en medio de una generación en la cual resplandecéis sosteniendo la palabra firmemente.
pues sosteniendo la palabra de vida, pero firmemente sería el cómo. Mira la siguiente diapositiva, para ayudarte todavía más, un poco retocada. Haced todas las cosas de tal modo que seáis hijos de Dios, en medio de una generación en medio de la cual resplandecéis, porque sois sostenidos por la palabra de vida. Vamos a ver algunos detalles de esta segunda frase. Lo primero, tienes que darte cuenta, y esa ha sido mi razón para en la anterior acabar con lo de querer y hacer, tienes que darte cuenta de la continuidad del texto. En la frase anterior, Pablo está acabando con Dios obra en tu querer y en tu hacer. Por lo tanto, haced. El vínculo que había entre los dos verbos en la primera frase, que es Dios obra, tú obras, tú ocúpate, obra en tu salvación, ahora se especifican más. De hecho, lo que está haciendo Pablo aquí ahora es, después de darte como un titular, ahora te va a explicar qué significa para él, o qué entiende él que significa ocúpate en tu salvación. O por lo menos qué entiende Pablo que significa para los filipenses. Y esto nos ha alcanzado a nosotros. Él dice, haced todas las cosas, ponme la frase anterior, porfa, la diapo anterior, todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo vais con las discusiones en casa? ¿Bien? Semáforo amarillo, verde, rojo, ¿cómo está? No digáis nada, pensad. Ámbar, pasando siempre ahí. El año pasado tuvimos una serie que se llamó Bocazas, así que si quieres reflexionar sobre el tema de la murmuración, hay una predicación dedicada exclusivamente a eso. Que nadie que esté nuevo se asuste por la palabra bocazas, ¿vale? Es como... Pero mira bien todo el relato y todas las conexiones que hay en esta frase. Pablo dice, haced, ocupaos en vuestra salvación. Eso significa haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Y luego dice, para que seáis hijos de Dios. En la frase anterior has visto la vinculación entre querer y hacer, dentro, fuera. Ahora vincula hacer con ser. Y esto es llamativo en el orden en el que lo ha puesto. Porque en casi todo el Nuevo Testamento, casi todos los textos que yo he leído, reflexionado, me han mostrado que hay un orden muy concreto en las Escrituras en el que tú eres. Y porque eres, haces lo que eres. Y no es posible otro orden. Lo que tú eres es lo que luego haces. Eres un limonero y haces limones. Ahora, tú puedes creer que eres algo que no eres, pero das tomates, yo soy un limonero. No, a lo mejor si das tomates, eres otra cosa. Y la relación entre hacer y ser circula en verdad en las dos direcciones. Y Pablo está diciendo aquí que el hecho de hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, de alguna manera, no es que te haga, pero por lo menos yo voy a decirlo así, te confirma lo que eres. Voy a explicar esto un poco más. Si tú dices que eres hijo de Dios, pero tu conducta cotidiana dice lo contrario, vas a tardar muy poco en dudar de ti mismo. Si tú dices que eres hijo de Dios y vives como un hijo de Dios, la coherencia que hay en eso hace que tú te sepas hijo de Dios, te sientas hijo de Dios, reflexiones como un hijo de Dios y no entras en una crisis de identidad a la primera que pasa por delante. Pero si tú eres hijo de Dios, pero actúas como, y claro, tengo que usar el texto, como una persona torcida y perversa, que es lo que no es un hijo de Dios, entonces tu cabeza empezará a hacer preguntas. No necesitas a ningún predicador, no necesitas a tu esposa, ni a tu esposo, ni a hijos. Tu propia cabeza va a empezar a preguntarte, ¿por qué? Si soy hijo de Dios, estoy actuando de esta manera.
Si eres un poco honesto contigo mismo, la pregunta va a ser inevitable. No hablo de un pecado puntual, hablo de unas tendencias, ¿no? ¿Por qué, si soy hijo de Dios, sigo actuando de esta manera? Si sigues caminando así el suficiente tiempo, va a llegar un punto en que vas a entrar en una profunda crisis de identidad. Eso no significa que no seas hijo de Dios. Lo que te estoy diciendo es que tú no vas a saber ni lo que eres. Porque la generación torcida y perversa, ¿qué significa torcido? Torcido es no recto. Te tuerces, te sales del camino, solemos decir. Entonces, si tú te sales del camino y estás cerca del camino, puedes ver el camino, ver que tú no estás en él, ver la distancia, puedes medir cosas. Pero a medida que te vas torciendo y torciendo, ya otro camino, árboles, montes, un río, tal, llega un punto que ya no ves el camino, no sabes ni dónde estás, no sabes ya ni cómo empezar a recuperarte a ti mismo, eres la oveja que se fue y necesitas que Jesús venga a buscarte, no hay otra para ti. Y no sabes ni quién eres. No significa que no seas oveja, pero ya no sabes quién eres. Y esto es muy importante, porque muchos de nosotros tenemos continuamente muchas dudas sobre nosotros mismos. Pues quiero que sepas que el pecado tiene mucho que ver con eso. Si andamos viviendo como hijos de Dios, con mucha menos probabilidad vamos a tener problemas de identidad. Porque lo que vivimos, lo que somos, lo que vivimos, lo que hacemos, dicen la misma cosa. Y somos los primeros que lo vemos. Somos los primeros que nos escuchamos hablando y nos vemos haciendo. Haced todo sin murmuración y sin discusiones, para que seáis hijos de Dios. Ahora, luego hay un contraste en el texto, que es inevitable, ya lo he mencionado varias veces, pero solo quiero que te des cuenta. Hijos de Dios por un lado, generación torcida y perversa por el otro. Hijos de Dios, hay hasta 3 cosas que nos dice el texto: irreprensibles, sencillos, sin tacha. En medio de una generación torcida y perversa. Si tú contrastas las cosas que te dice que son los hijos de Dios con las cosas que te dice que es esa generación, dices, bueno, esto es un polo y el otro polo. Pero quiero que sepas que por mucho que, evidentemente, irreprensible y perverso están en 2 polos opuestos, no te creas que el camino es necesariamente tan largo como para no perderse rápidamente en él. Es necesario que los que somos hijos de Dios tengamos claro que si nos torcemos, si nos salimos del camino, lo que nos va a empezar a pasar rápidamente es que la perversidad va a tomar lugar en tu vida. Y no te asustes sobre lo que piensa Dios de eso, porque de nuevo, Dios te fue a buscar a lo más perverso que había. O sea, te fue a buscar cuando no había ninguna luz en ti. Entonces ahora hay luz en ti porque Él está en ti, y sí, te estás metiendo donde no deberías y quizá hay camino de perversidad, nos habla Proverbios, otros lugares, pero Dios no se asusta. Dios te conoce, Dios sabe. Déjate tratar, deja que Él participe en tu querer y en tu hacer. Deja. A pesar de que estés deseando lo que no debes, Señor, haz algo con este deseo. No puedo negar que lo tengo, pero sé que no debería, sé que no representa lo que es ser un hijo de Dios, haz algo con él. Y vemos qué hace el Señor. Piensa que el texto dice claramente que es Él el que obra en eso, no tú. Tú no sabes qué hacer con eso. Una generación perversa. Ahora bien, inmediatamente Pablo va a saltar, cuando está hablando de esa generación perversa, a decirte que en mitad de esa generación perversa, los que somos hijos de Dios, resplandecemos como luces en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. Y aquí hay mucho que decir, porque, número 1, si tú te creías que tus discusiones y murmuraciones eran una cuestión solo de tu ética personal y que no tenía ningún tipo de vinculación o relación con la luz que ve el mundo, este texto te desmiente. Este texto te está diciendo de frente que tu murmuración y tus discusiones están apagando las pocas luces que hay en este mundo. Las pocas luces que hay las estamos apagando con nuestros debates y discusiones y murmuraciones internas. Y recuerda que Filipenses en parte tiene ese problema la gente. ¿Por qué Jesús, la explicación del capítulo 2? Porque no estáis teniendo rivalidad entre vosotros, vanagloria, discusiones, murmuraciones. Entonces, no te creas que cuando tienes un problema con un hermano, todo se queda en, bueno,
no voy a hablar más con este hermano, tengo otros hermanos, aquí no hay problema. No. El texto nos dice claramente que estamos evitando, de alguna manera, estamos oscureciendo el ambiente y estamos probablemente impidiendo que personas lleguen al entendimiento de quién es Dios, quién es Jesús y lo que quiere hacer por ellos. No te creas que está desvinculado. No te creas que tú, si eres hijo de Dios, puedes vivir como tú quieras y no va a haber consecuencias. Hay consecuencias. Las hay para ti y los hay para los demás. De hecho, si vuelves a la primera frase, te recordaré de ocupaos en vuestra salvación. ¿Dice ocupaos en tu salvación? No. Usa una primera persona al plural. Ocupaos en vuestra salvación. Algo que solemos también rápidamente meter solo en el entorno de los que ya somos salvos. Pero el texto no dice eso. Dice que nos ocupemos en vuestra salvación. Lo que implica que yo me tengo que ocupar de la tuya. Y cada uno, de alguna manera, está involucrado en trabajar para la salvación. No solo para mi salvación. Eso me convertiría en una persona que no ha entendido la salvación. No, yo soy salvo, estoy fuera del fuego, estoy viendo como otros están en el fuego, pero da igual, porque yo soy salvo. No he entendido la salvación. No he entendido el valor de la vida, si me da igual la vida. Ocupaos de vuestra salvación. Así que, me habéis cambiado de... vale, me estáis siguiendo, gracias por el esfuerzo. En medio en el cual resplandecéis, como luminas en el mundo, sosteniendo la palabra de vida. De aquí solo voy a decir que palabra de vida en la boca de Pablo solo aparece esta vez. Él habla de la palabra un montón de veces, pero de vida... Porque fijaos el vínculo, él está diciendo aquí que en mitad de esa generación perversa y torcida, donde no hay vida, nosotros traemos la palabra de vida. La única que puede realmente traer vida a esa generación. Y esto de sostener la palabra, creo que también es interesante pensarlo en las dos direcciones. La palabra te sostiene. La palabra es lo que te sostiene. Pero te animo a que tú la sostengas a ella. Que la tengas en tus manos, que la sostengas. Que la tengas en tus ojos, que la tengas en tu boca, que la tengas en tu mente, que la tengas en tu corazón. Tú sostén la palabra. La palabra te va a sostener a ti y te va a convertir en una luz para esta generación perversa que necesita luz y necesita vida. La tercera y última frase de este texto empieza en verdad en el último versículo que os he leído. A mitad del versículo 16, Pablo da un giro un poco extraño aparentemente, porque cuando está diciendo todo esto, de pronto dice, a fin de que yo, y se pone él de nuevo, como en la mitad está hablando de los asuntos de ellos, pero vuelve a ponerse él en el centro, que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, y luego dice, y lo lleva como más al extremo, pero aunque yo sea derramado como libación, enseguida explico qué es eso, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Una manera, en principio, si no profundizas un poco en esto, rara y casi superficial de acabar con todo lo que venía diciendo. Es decir, que viene esto de gozo para aquí, gozo para allá. Bueno, lo primero es que la última parte del versículo que os he mencionado explica de nuevo, para mí, o se ilustra con el mismo ejemplo que ya te he dicho antes de los padres y los hijos. Hijos que hacen el bien, tú como padre recibes gloria. ¿Recordáis ese ejemplo de antes? Aquí Pablo está diciendo, vosotros vivid, como decía la frase 2, sin murmuración, sin discusiones, siendo la luz para el mundo, sosteniendo la palabra, de tal manera que yo tenga motivo para gloriarme el día de Cristo. Porque Pablo está derramando, es el verbo que él va a usar, su vida por ellos. Está obrando por ellos. Y si ellos obran bien, la obra de él cobra sentido pleno. Si tú te mueres ahí por tu hijo, haces todo lo posible, y tu hijo luego, tú te sientes mal, no sientes que... Pero si pasa lo contrario, en el día de Cristo, él dice, yo me voy a regocijar con Cristo de que lo que he obrado, que lo he podido obrar, porque él obra en mí, porque es inevitable una cosa con la otra, lo veo en vosotros. Y es como una especie de cadena, es como una herencia que nos vamos entregando unos a otros. Dios obra en tu querer y en tu hacer, tú recibes eso y obras o te ocupas en la salvación,
eso beneficia a otras personas, les da provecho, que lo entienden y también empiezan a obrar y dejan que Dios obre en su querer y en su hacer y obran por otros y otros y otros y otros. Y él va a decir, derramado como una libación. La libación es una ofrenda que en el Antiguo Testamento aparece en varias ocasiones y que básicamente, por explicarla muy simple, es una ofrenda líquida. Así de simple. Vino, aceite, que había varias maneras de celebrar, por decirlo así. La más frecuente era derramar ese líquido sobre el animal del sacrificio, ¿vale? Entonces, mira bien lo que está diciendo Pablo. Él dice, aunque yo sea derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea, le está diciendo, en verdad, si mi vida la invierto, la gasto. Y no sé si no te lleva esto a pensar rápidamente esta imagen de un líquido derramándose, por ejemplo, en la mujer que derramó un perfume sobre Jesús, ¿recordáis? Y la sensación general en el ambiente cuando ella hizo eso fue la de desperdicio. Hubo reclamaciones, hubo, ¿cómo se te ocurre derramar este perfume tan caro sobre Jesús? Pero el pensamiento de Jesús era diferente. Jesús dijo que eso era una buena obra que ella estaba haciendo. Tú puedes derramar, desperdiciar tu vida y lo vas a hacer en muchas cosas. Porque tu vida, sin Dios, no es infinita. Y con Dios en esta tierra sigue siendo finita. Aquí tienes un tiempo. Y tú vas a invertir, tú te vas a derramar, tus fuerzas, tu tiempo, todo lo que tú eres, lo vas a derramar en algún sitio. Aquí el punto no es derramar o no derramar, el punto es en qué te vas a derramar. Y Pablo dice, si todo lo que soy es derramado en el servicio de vuestra fe, es decir, es para que vosotros crezcáis, maduréis, os sea de provecho, el Evangelio haga algo en vuestra vida, dice, me regocijo. O sea, perder mi vida para dar vida vale la pena, me doy por satisfecho. Es lo que él está diciendo en el fondo. Me doy por satisfecho de haber invertido, derramado mi vida. Y esto también te debería ayudar a pensar en cómo estás enfocando tú este tema. Es decir, los días pasan, los años pasan, tus energías cada vez van a ir a menos. Entonces, ¿en qué estás derramándote? ¿Dónde está tu vida siendo gastada? Porque no quiero decir malgastada. Quiero decir gastada. ¿En qué la estás gastando? Para acabar, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Esa es quizá la frase central en el fondo de ese texto. Es el titular que él elige para describir lo que es ocuparse de la salvación. Lo que Dios hace está en manos de Dios. Si tú te dejas, Él va a hacer una obra en ti, en tu querer y en tu hacer. Pero tu hacer pasa por no murmurar, no discutir. Y el Señor te está invitando a derramar tu vida como una libación en el servicio por la fe de otras personas. Y si esta imagen no te lleva a pensar en Jesús mismo derramando toda su sangre, creo que la imagen es muy clara, ¿no? O sea, Pablo dice, si me derramo hasta la última gota por vuestra fe, me regocijo. Jesús en la cruz derramó hasta su última gota de sangre para regocijarse de traer salvación a tu vida. La fe de otros, rescatar a otros, obrar por amor a otras personas. Y creo que esto, de forma natural, nos lleva al momento que vamos a vivir, disfrutar en este momento que es la Cena del Señor. Sí, el Señor sí se derramó por completo, ¿verdad? Por nosotros. Y sabemos que no fue ningún desperdicio, porque el efecto de esa muerte fue pagar